Muy buenas noches, bienvenidos a una conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy veremos la número 50, el origen del ego. Permítame un momentico, vamos a compartir un enlace, a ver quiénes se animan a acompañarnos para que entre todos podamos reflexionar pues esta conferencia que es muy interesante, que nos va a ayudar a comprender un poquito más la razón del por qué nosotros tenemos el ego. Entonces, permítame un segundito, por favor. Y vamos a compartir acá. Permítame un segundo, que ya estoy compartiendo. Vamos a ver. Listo, yo creo que vamos a iniciar. Listo. Creo que vamos a dejarlo por acá. Yo creo que acá se logra ver, ¿cierto? Sí. Ahí se logra ver. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Carmen Velasco y en esta página de Revolución Interior 11 lo que hacemos es compartir y transmitir las conferencias que se dan de conocimiento de sí mismo. Permítame un segundo, yo pongo esto acá. Entonces, espero que se esté escuchando bien. Si me pueden confirmar, porque hoy no tengo quien me confirme. Entonces, si me pueden confirmar que tenemos un buen audio. Espérenme un segundito. Yo subo acá el audio un poquito más. Bueno, veo que está Lina. Bueno, Lina, bienvenida. Buenas noches. Esta es una conferencia, es la 50, es la última del temario de fase A. Lo ideal es ver todas las conferencias en orden desde la número 1. Este espacio es un espacio especial para nosotros transmitir las conferencias de conocimiento de sí mismo. Lo que les decía, es un temario de 50 conferencias y 25 más que se profundiza todo el temario. En total son 75. Ahorita pues vamos a ver la conferencia número 50, que es la última de fase A. Después de esta conferencia les estaré avisando porque vamos a empezar nuevamente el ciclo
de las conferencias de fase A. Y más adelante estamos organizándonos con John Guerrero para poder transmitir lo que son las conferencias de fase B. Pero eso les estaremos avisando próximamente. Sin embargo, yo diría que la próxima semana o en 2 semanas máximo, volvemos a iniciar el ciclo de conferencias desde la número 1. Entonces hoy vamos a ver esta conferencia, que es una conferencia pues muy interesante porque tiene el propósito de que nosotros comprendamos todo lo que sucedió y lo que pasó cuando se originó el agregado psicológico, el ego, y cómo a través de esta enseñanza nosotros podemos ir comprendiendo el camino real que debemos tomar, si nos volvemos ángeles o si nos volvemos demonios. Así de sencillo. Me parecen palabras muy fuertes, pero vamos a irlo explicando poco a poco. Entonces, para poder comprender esto, nosotros debemos saber que nosotros salimos del sol absoluto con un propósito, y ese propósito es adquirir sabiduría. El planeta Tierra en este caso es una gran escuela donde nosotros venimos a aprender y a sacar esa sabiduría. Entonces, todos los planetas del universo, todas las galaxias, todos los grandes universos que hay con sus planetas, todos tienen ese mismo propósito, y es el venir o ir a ese planeta a adquirir esa sabiduría. Hay planetas donde se adquiere una sabiduría donde no hay tanta maldad. A lo que quiero decir es que no hay tanta maldad, digamos, como planetas como el planeta Tierra que está. Como nosotros estamos regidos por el 7, eso quiere decir que en cada planeta van a existir 7 razas. Y entre cada raza hay 4 eras. Está la era de oro, está la era de plata, está la era de bronce y está la era de hierro. Cada raza va a pasar por esas 4 eras. Cuando ya terminan esas eras, entonces se acaba esa raza y vuelve y surge otra raza. En total, en el planeta Tierra tienen que existir, o en cualquier planeta del universo deben existir 7 razas y pasar por estas eras. En particular, en nuestro planeta Tierra, nosotros ya estamos en la quinta raza. ¿En qué era estamos? Estamos en la era de hierro, o sea, estamos finalizando raza. Las primeras razas que existieron que eso lo vamos a ver así. La primera raza fue la raza polar. Esta raza polar, y tenemos una segunda raza que fue la raza hiperbórea. Sí, hiperbórea. Entonces, estas razas, bueno, y tenemos una tercera raza, qué pena, la lemur, la raza lemur. Estas razas tenían seres, es que se me olvidan los andrógenos, eran seres andrógenos. Estos seres andrógenos, pues eran seres que no tenían agregado psicológico, que no tenían ego. Eran seres que tenían los dos sexos juntos, o sea, no había separación de sexo, no existía el hombre o no existía la mujer, eran unos seres que tenían, que tenían los dos sexos en una sola persona. En la raza lemuriana, pues eran angélicos, estaban muy conectados con la espiritualidad, y ellos pues pasaron todas sus eras y no fornicaron, no crearon ningún agregado psicológico. Entonces, y llegó la raza lemur. En la raza lemur, ellos también, al inicio de la raza lemur, ellos también eran andrógenos.
Pero sucedió algo y aquí hubo la división de sexos. Entonces, ¿por qué se dio la división de sexos? Dentro de nosotros, como nosotros venimos a adquirir sabiduría de, pues, de todo lo que nos pasa a nosotros aquí en el planeta Tierra, pues esa es la misión. Entonces, dentro de nosotros existe una parte de nuestro ser que es el Lucifer. Ese Lucifer es el que nos tienta, es el Lucifer tentador. Entonces les dijeron a esos Luciferes de esa raza Lemur que si ellos, para poner un poco más de grado de sabiduría, aceptaban el reto de que tenían que que se iban a dividir los sexos, y al dividir los sexos ellos tenían que unirse sexualmente para poder crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, para poder buscar ese polo negativo o ese polo positivo, tenían que unirse. Entonces, los luciferes, ellos aceptaron el reto. ¿Ese reto qué quería decir? Ese reto quería decir que el nivel de sabiduría iba a ser un poco más alto del que venía dándose en las dos razas anteriores. Entonces los luciferes dijeron, listo, de una, nosotros le hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a dividir los sexos. En esta época existía lo que dicen algunas religiones de Adán, que de Adán sacaron de la costilla a la mujer. Entonces lo que hicieron es que no era un hombre, no era Adán, eso era una raza. Entonces decidieron dividir los sexos. Empezaron a nacer mujeres, se hizo la creación del cuerpo femenino, un cuerpo un poco más, ¿cómo se dice? Sí, un poco más, con más dificultad, porque el cuerpo de la mujer está diseñado para procrear. Entonces, al aceptar el reto de dividir los sexos, entonces se empezó a trabajar y se tenía que trabajar sobre dos árboles. El árbol de la vida, que es este, el árbol de la vida, que es para la procreación y para la creación de los cuerpos existenciales del ser, de los cuerpos existenciales del ser. Entonces tenemos el árbol de la vida, pero también se hizo otro árbol, o se tenía que trabajar sobre otro árbol, que es el árbol del bien y del mal. Estos árboles, ellos comparten las raíces. Ellos comparten las raíces. Porque del árbol del bien se debe trabajar a través del sexo. Y del árbol del bien y del mal también se debe trabajar del sexo. O sea que los dos los unen realmente es la unión sexual. Se tenían que unir hombres y mujeres para poder sacar sabiduría tanto del árbol del bien y del mal como del árbol de la vida, porque tenían que procrear la existencia, o sea, crear más vida, más seres humanos, y tenían que crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, en ese proceso, pues se crearon unos templos donde aquí ellos no había maldad. No había lujuria, no había ego. Entonces eran seres divinales que aceptaron ese reto de adquirir esa más sabiduría. Entonces se crearon unos templos donde ellos iban a esos templos a practicar la magia sexual. Estaban dirigidos por unos gurús y unos grandes maestros que los guiaban y los ayudaban en el proceso de que esa energía sexual subiera por la columna vertebral y hicieran creaciones de tipo superior. Allá no había lujuria, allá no, eran seres inocentes, seres, digamos, en ese sentido de que uno es feliz
pero no sabe ese tipo de felicidad porque era realmente lo único que ellos conocían. En ese proceso de ese trabajo que estaba haciendo, se estaba haciendo en la raza Lemur, vino un cometa que impactó el planeta Tierra. Ese cometa se llama el cometa Cóndor. Entonces vino y impactó la Tierra y ahí pues murieron muchos seres Lemur y la Tierra se inestabilizó. Entonces hubo terremotos, maremotos, bueno, había una inestabilidad muy grande. Entonces los grandes seres decidieron mandar a una comitiva, a un archiquímico y a un archifísico para que ellos pudieran estabilizar el planeta Tierra. Así que ellos hicieron algo que ya habían hecho en otros planetas y fue que a cada ser humano empezaron a nacer niños y niñas y les pusieron, para poder estabilizar la Tierra, les colocaron una cola. Ese es el órgano cundartiguador. Órgano cundartiguador. Nuestro planeta es un planeta con vida. Entonces, y nosotros estamos conectados con el planeta. Entonces, estos archiquímicos y archifísicos, ellos tomaron la decisión de poner esa cola, ese órgano cundartiguador, para poder estabilizar el planeta Tierra. Y lo hizo. Pero ese órgano lo que hizo también era generar una onda lujuriosa. Una onda lujuriosa. Esa onda lujuriosa hacía que ellos buscaran más la necesidad de conectarse sexualmente. Entonces, como tenían que ir a esos templos, pues esos templos pues tenían que viajar muchísimo y ellos ya tenían esa necesidad de conectarse y recordemos que allá en esos templos estaban los gurús y los maestros que los ayudaban. Era tan terrible el pensar en derramar la energía sexual que estos maestros, cuando veían que en alguna práctica sexual ya se iba a derramar la energía, preferían quitarle la cabeza a ese ser para que volvieran a tener otro cuerpo físico y no derramara la energía. O sea, eso era gravísimo. Entonces, estos seres, pues ya con esa necesidad y con esa onda lujuriosa que tenían por la cola del órgano cundartiguador, entonces no iban hasta los templos, sino ellos mismos tomaron la decisión de conectarse sexualmente. Al no tener un guía que los ayudara, ahí vino el derrame de la energía sexual. Cuando vino el derrame de la energía sexual, se creó el agregado psicológico. Se crearon los 7 pecados capitales: el ego, la gula, la avaricia. Y ellos inmediatamente, ahí se puede decir, que fueron expulsados del paraíso. ¿Eso qué quiere decir? Que estos Adanes y estas Evas de la era Lemur, de esa raza Lemur, ellos estaban conectados con las dimensiones superiores. Ellos podían ver los gnomos, ellos tenían poderes, tenían facultades, y en el momento de expulsar la energía, ellos inmediatamente quedaron completamente desconectados, desnudos. Vieron una realidad que ellos no sabían que existía cuando se derramó la energía. Entonces, al derramar la energía, quedaron, algunos no encontraron razón de vivir porque volvían a conectarse y volvían y derramaban la energía. Entonces descubrieron en ese derrame la energía el placer, descubrieron el dolor, se volvieron completamente materialistas. Ya no quisieron ir más a los templos, ya encontraron ese goce animal y ese placer que es el derrame de la energía. Cuando se derrama la energía, ahí es donde se crea
todo lo que es el ego. Entonces vuelve la comitiva de archifísicos y archiquímicos, y ellos deciden dejar esa cola 3 días y medio más. Estos son 3 días y medio más esotéricos. Entonces la dejaron un tiempo más. ¿Para qué? Ellos la dejaron para que el nivel de maldad que esté en el planeta Tierra a ese mismo nivel, cuando las personas trabajan sobre sí, vayan a adquirir un nivel de sabiduría mucho más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que hay planetas que pueden sacar, no sé, ángeles, seres autorrealizados, pero no con tanta sabiduría. Al haber tanta maldad, se va a adquirir muchísimo más sabiduría. Eso quiere decir que de este planeta pues salen realmente Cristos, salen seres con una sabiduría muy grande que pueden ayudar a otros planetas. Así que el nivel de maldad que ellos, cuando ellos vinieron, Lousis y Sakaki, que fueron estos dos grandes archiquímicos y archifísicos, ellos vinieron y quitaron la cola. Ellos vinieron y quitaron la cola. Ya se había producido el derrame de la energía sexual, pero internamente quedó esa cola, quedó esa vibración de la cola, ahí quedó. Cuando nosotros derramamos la energía o cuando se derramó la energía, esa energía que es tan poderosa se fue hacia afuera y le empezó a dar poder a este órgano. Nosotros no nos lo vemos, pero astralmente tenemos esa cola. Uno en la práctica del desdoblamiento astral podemos salir y mirar y comprobar si realmente tenemos esa cola. Desde ahí nosotros quedamos como con ese remanente de lo que es la cola del órgano cundartiguador. Entonces ellos vinieron, quitaron la cola, pero pues allá se había derramado la energía, ya esos seres ya no quisieron el despertar de la conciencia, ya no quisieron crear los cuerpos existenciales del ser, y lo que se hizo fue darle mucha fuerza a todo el árbol del bien y del mal en la maldad. Nos volvimos materialistas, un hipnotismo y una ceguera muy grande, porque nos convertimos, esa raza se convirtió en seres egoístas, en seres que solamente querían el placer y la sensación de la expulsión de la energía. Ahí se termina la raza Lemur y ahí es donde podemos hablar que es el derrame, el diluvio universal. Aquí podemos hablar del diluvio universal. Ese es el diluvio universal, el derrame de nuestra energía. Entonces la raza Lemur se terminó. Se terminó realmente con el agregado psicológico. Ahí en esa raza Lemur, como en la mitad, cuando se hizo la división de los sexos, cuando llegó el planeta Cóndor, cuando se puso el órgano condartiguador, cuando generó esa onda lujuriosa, se derramó la energía sexual. Ahí en ese momento se creó el ego, se crearon los 7 pecados capitales. Llegó una cuarta raza, que es la raza Atlántida. Esta raza Atlántida llegó con una gran tecnología. Sabemos, porque hay investigaciones, que en el Océano Atlántico hay partes de la civilización de la Atlántida. Y a ellos pues igual tuvieron su era de oro, su era de plata, su era de bronce, su era de hierro. Y en esta raza Atlántida salió un gran maestro, y ese maestro fue el maestro Noé, que vino a traernos una gran enseñanza. Noé
empezó a hablar del arca, el arca de Noé. El arca de Noé simboliza que Noé empezó a entrar al arca animalitos en pareja, a macho y hembra. Y el arca de Noé lo que realmente simboliza es nuestra envoltura seminal. Dentro de nuestra envoltura seminal, dentro de nuestro líquido seminal, dentro de nuestra alma, está toda la sabiduría para nosotros poder extraer. Y eso lo que simbolizan los animales es que cuando nosotros cogemos un defecto psicológico, ese defecto psicológico se mueve en dos polos. Ese defecto psicológico es dual. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la pereza. Esa pereza, por un lado, es una pereza donde yo quiero estar acostada, por ejemplo, todo el día. No quiero levantarme, no quiero arreglar la cocina, no quiero arreglar el lugar donde vivo. Es una pereza que yo no quiero hacer nada. Eso es un polo. Y hay el otro polo de la pereza, que es que hago muchas cosas para no hacer nada. Tengo ánimo para ir a bailar, tengo ánimo para ir a cine, tengo ánimo para muchas otras cosas, pero no tengo ánimo para la parte espiritual. Y ahí cuando uno empieza a observar el defecto psicológico, entonces uno ve cómo ese defecto se mueve en esos dos polos. Ahora, la enseñanza que nos da Noé con el arca es que nosotros tenemos que entrar a esa arca de Noé y a través del sexo podemos extraer toda la sabiduría que hay en nuestra envoltura seminal. Permítame un segundo, listo. Entonces, el arca de Noé simboliza el arcano. Simboliza que a través del sexo y a través del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir en sí mismo, es el nacer y es el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros empezamos a morir, empezamos a autoobservarnos, vamos a poder entrar al arca, y el arca es toda esa envoltura seminal, y el simbolismo de los animales es todos nuestros defectos psicológicos, cómo debemos trabajarlos en todos los polos posibles, porque uno siente que la ira es solamente gritar, que la ira solamente está en gritar, en manotear, en golpear. No, también hay una ira sumisa, una ira callada, una ira que se come todo y que se victimiza. Ahí también hay mucha ira. Entonces, cuando nosotros ya entramos en el propósito de poder trabajar y extraer todo ese fuego y toda esa sabiduría que hay dentro en nuestro interior. Eso fue lo que vino Noé a hablar en esa época a los atlantes. Les vino a decir, miren, hay que trabajar con la energía sexual. Hay que crear unos cuerpos existenciales del ser. Hay que hacer un trabajo psicológico. Pues en esa época, pues igual como en esta, pues nadie le hizo caso. Todo el mundo pues derramaba su energía. Había un diluvio universal. Y en esa época, pues esa raza pues se acabó. La raza se acabó y entró esta nueva raza. Esta nueva raza es la raza aria. Estamos en la 5ª raza, que es la raza aria. Va a haber una 7ª y va a haber una 6ª y una 7ª raza. ¿Cómo se llaman? Pues no estoy seguro. Hay algunas personas que dicen que la 6ª raza se va a llamar Coradi. La 7ª raza sí no sé cómo se va a llamar. Nosotros estamos en la raza aria y estamos en la edad de hierro. O sea, estamos ya en lo último. Ya el nivel de maldad que hay entre nosotros es muy grande. No es por meter miedo ni nada de esas cosas, pero pues es simplemente ver la situación en que estamos como sociedad.
Entonces hay que hacer un trabajo y hay que hacer un trabajo interior, limpiar, entrar a esa arca de Noé y limpiar nuestra propia psicología. En la medida que nosotros limpiamos, vamos a extraer mucha sabiduría y vamos a comprender realmente el motivo de nuestra existencia. Y está bien que estemos así de contaminados porque entre más contaminados, más sabiduría. Pero hay que hacer un esfuerzo de dejar ese placer, de dejar ese dolor, de ser tan materialistas. Nosotros le dimos mucha fuerza a la maldad. Nosotros estamos más en la maldad, a nosotros no nos interesa eso de autorrealizarnos, eso de conectar con nuestro ser, a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa es disfrutar placeres, el dolor, todo lo que hay actualmente en esta humanidad. Entonces, entonces Noé también nos trae otros simbolismos. Cuando Noé habla de que hubo un diluvio universal de 40 días y 40 noches, se refería, el 4 refiere al trabajo sexual, a la unión del hombre y la mujer para poder, a través del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, que es que como lo unen las raíces, es a través del sexo nosotros poder adquirir sabiduría. Entonces, ¿qué hizo Noé? Nosotros, nuestro líquido seminal, le vamos a llamar mercurio. Entonces, el mercurio, cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo psicológico, un trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el nacer, el morir psicológico y el sacrificio por la humanidad, nacer. Entonces ese mercurio pues tiene 4 fases. Tiene un mercurio negro, que es como está nuestra energía en este momento. Está completamente negra y contaminada. Cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo psicológico, entonces va a pasar a blanco. Pero ahí pues todavía no hemos empezado realmente a lo que es el trabajo. De ahí pasa a amarillo. Y cuando ya está realmente limpia para poder empezar a hacer el trabajo de la creación de los cuerpos existenciales, entonces va a pasar a rojo. Entonces Noé manda el cuervo a buscar tierra. El cuervo simboliza el mercurio negro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dejé de fornicar, dejé de expulsar mi energía, pero yo no estoy muriendo psicológicamente. Yo no estoy, comprendiendo todos mis defectos psicológicos. No estoy muriendo, así que el cuerpo pues no regresa. Él manda la paloma, y la paloma lo que simboliza es que ya empezamos a hacer un trabajo de muerte psicológica, pero que ese mercurio en cualquier momento puede volver a negro. O sea, nosotros podemos volver a fornicar. Fornicar es la expulsión de nuestra energía creadora sexual. Él manda la paloma y esta paloma manda otra paloma y la paloma ya viene con un ramito verde que simboliza el mercurio amarillo. Eso quiere decir que ya se está trabajando seriamente con la eliminación del defecto psicológico. Ya estamos entrando a profundidad a través de la autoobservación, del estar en el aquí y en el ahora, y empezamos a observar tanto el defecto por el lado positivo como por el lado negativo. Empezamos a ver cada uno de nuestros defectos duales, y cuando nosotros estamos viendo el defecto en esa dualidad, lo estamos limpiando, eliminando, lo que estamos haciendo es limpiando nuestra energía creadora sexual. Cuando esa energía creadora sexual está ya limpia, entonces ya está lista para que suba y se prenda el fuego y empezamos a hacer las creaciones de tipo superior. Así que Noé manda al faisán rojo. Ese faisán rojo simboliza que ese mercurio ya está rojo y que se prende el fuego
para nosotros hacer las creaciones de tipo superior. Eso simboliza cuando Noé manda pues la paloma, manda el faisán. Entonces nosotros tenemos que empezar a recuperar todos esos poderes, todas esas facultades que tiene nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a hacer las creaciones de tipo superior, entonces lo que hacemos es que va a nacer el Cristo en nuestro corazón. Cuando nace el Cristo dentro de nosotros, cuando nosotros empezamos y hemos regenerado el cuerpo físico, regeneramos nuestro cuerpo vital, creamos el cuerpo astral, el cuerpo mental, y en el cuerpo de la voluntad tomamos el camino directo, creamos nuestro Cristo dentro de nosotros y viene lo que es la verdadera Navidad. Entonces aquí es donde Papá Noel y coge el arbolito de Navidad y empieza a prender esas lucecitas, porque nosotros estamos creando nuestros cuerpos y empiezan a prenderse esas lucecitas, todas empezamos a adquirir todas esas facultades, esos poderes, ¿sí? De un hombre realmente autorrealizado. Esa es la enseñanza que nos viene a traer Noé. Entonces, ¿cómo está la humanidad en este momento? En este momento nosotros estamos en un diluvio universal. Lo que nosotros estamos haciendo es sacando nuestra energía. Esa energía está siendo para abajo y hacia afuera, ¿sí? Estamos alimentando más ese órgano cundartiguador. Estamos creando y fortaleciendo mucho más el ego. Nosotros debemos entrar a través de la práctica del suprasexo a empezar y con la muerte psicológica, porque tenemos que empezar a morir en sí mismo para extraer esa sabiduría. Y aquí viene una enseñanza que nos deja esta conferencia, y es que hay dos tipos de matrimonio. Hay un matrimonio blanco y hay un matrimonio negro. Los matrimonios negros básicamente son parejas que se casan para tener una familia, pero también se casan para tener una unión sexual basada en el placer, en las sensaciones, porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, porque esa es la información que tenemos constantemente de que eso es normal, la expulsión de nuestra energía sexual. Y hay un matrimonio blanco, que es un matrimonio que está basado en estos aspectos muy importantes, que es fidelidad, castidad y amor. Un matrimonio blanco es con una sola pareja. Nosotros tenemos que buscar esa fidelidad. No puedo hacer una práctica sagrada sino con una sola persona, con mi pareja. No puedo hacerlo con el vecino, con el compañero del trabajo. Una fidelidad de pensamiento y de emoción. Y esa fidelidad solamente se logra cuando nosotros empezamos a autoobservarnos y a morir psicológicamente. Castidad, el no derrame de nuestra energía. No derramar, limpiar nuestra energía, y limpiar esa energía solo se hace a través de la muerte psicológica. Y amor, amor a la pareja, se va a desarrollar el verdadero amor a este trabajo, a conectar con nuestra sabiduría, a volvernos uno con nuestro ser, a volver al absoluto con la sabiduría que esta escuela, que es el planeta Tierra, que esta escuela que está dentro de nosotros mismos, que es nuestra envoltura seminal contaminada. Cuando nosotros empezamos a extraer esa sabiduría, podemos volver a nosotros al absoluto con amor. En el absoluto solo hay una ley, y es la ley del amor. Entonces hay un matrimonio blanco que está enfocado en un trabajo psicológico, en extraer su sabiduría, en poder trabajar con fidelidad, con castidad y con amor. Y eso solamente se puede hacer desde este momento, cuando empezamos a trabajar
en nuestra propia psicología a través de la autoobservación, a comprender, porque más que cualquier cosa nosotros tenemos es que llegar es a comprender por qué grito, por qué lloro, porque siento miedo, porque quiero más, porque tengo esa necesidad de avaricia, de tener todo para mí, porque siento esa necesidad, porque tengo envidia, porque siento tanto sufrimiento, porque hay tantas reacciones en mi vida que yo no logro comprender o saber por qué. Y siempre busco esas respuestas afuera, mientras que toda la sabiduría está dentro de nosotros. Y aquí hay algo con estos dos tipos de matrimonio. Cuando uno empieza a comprender esta enseñanza y a saber el poder de la energía sexual, uno ya solo tiene dos caminos. O se vuelve blanco o se vuelve negro. Porque no hay un camino intermedio. Ya si nosotros empezamos a comprender lo que es nuestra energía sexual, el poder que tiene y toda la sabiduría que vamos a extraer de ese poder, o nosotros nos volvemos blancos o nos volvemos negros. No hay otro camino. Esta reflexión que nos deja esta conferencia es que nosotros debemos empezar desde ya a trabajar con la autoobservación, con la muerte psicológica y empezar a extraer esa sabiduría que está en nuestra envoltura seminal. Básicamente esta es lo que logré comprender de la conferencia. Es una conferencia que tiene mucha sabiduría, que hay que meditarla mucho para poder hacer uno sus propias comprensiones. Voy a leerlos, voy a mirar quién se conectó. Permítame un segundo. Ya yo me pongo las gafas. Bueno, está Lina Bayona, muchas gracias Lina, gracias porque si se escucha bien. John, buenas noches. Magda Borbón, Pedro Ortiz, Paz Profunda, muchas gracias. John Guerrero nos hace una pregunta. ¿Es posible que esta humanidad se esté manifestando o venga desde la tercera raza lemur? No entendí, espéreme. O la pregunta, ¿es posible que esta humanidad se esté manifestando o venga desde la tercera raza lemur? O sea, que nosotros vengamos, que nosotros, por ejemplo, hayamos vivido o existido en esa raza lemur. Pues no sé, tal vez sí, pero pues ya es cuestión de que cada uno lo pueda investigar astralmente y preguntar. Esta conferencia la podemos investigar en el astral, lograr méritos en nuestro corazón, tener ese anhelo infinito de poder saber y comprender un poco más esta conferencia, e internamente nos pueden enseñar. Nos pueden mostrar el proceso de todas las razas, hasta nos pueden mostrar cómo va a ser la próxima raza y la séptima raza. Lo que realmente se debe saber es que si toda esta humanidad trabajáramos al unísono, empezáramos a morir psicológicamente, empezáramos a comprender el poder de la energía sexual y empezáramos a trabajar, seguramente se va a revertir ya el destino que está trazada en esta raza. Si todos trabajáramos, la vibración del planeta cambiaría, la naturaleza en sí cambiaría. Pero pues así como estamos muy fascinados con todo lo que pasa hacia afuera, con el dolor, con lo que pasa, con sentirnos mejor que otras personas. Entonces nos cuesta trabajo un poco realmente comprender esta enseñanza. Esta enseñanza es muy profunda, muy simbólica, pero en la medida que logremos reflexionar, vamos a poder comprender algo. Pues eso es lo que entiendo yo con la pregunta. Listo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta página de Revolución Interior.
Este video se va a subir al canal de YouTube de Revolución Interior 11. Ahí estamos dejando todas las conferencias porque por políticas de Facebook, pues en un mes se va a borrar la conferencia. Los invito a que estén en contacto con nosotros. Vamos a estarles diciendo cuándo vamos a empezar la conferencia número 1, que es conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Y también más adelante, como les dije al principio del video, con John vamos a mirar cuándo podemos empezar a transmitir también las conferencias de fase B. Las conferencias de fase B son solo 25 y son muy chéveres porque nos van a ayudar a comprender un poco más todo este temario de las primeras 50 conferencias. Cualquier cosa pueden escribirnos ahí en la descripción de esta conferencia. Hay un link que los va a llevar al grupo de WhatsApp, o pueden escribirnos internamente, que ahí también está el número de teléfono, si quieren el material de lo que es esta conferencia, si tienen alguna duda o también si tienen algún aporte o reflexión, nos pueden escribir ahí en los comentarios de Facebook. De verdad, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima transmisión. Bueno, John, gracias.